Shalom, mis hermanos, vamos a hablar hoy de la Parashá Bot y quiero tocar un tema que estudiemos el tema de la muerte de los primogénitos, porque esto nos va a llevar a través de la Biblia, de la historia, de alguna manera a conectarnos con la muerte del Mesías. Vamos a ver qué relación tiene la muerte del primogénito en Egipto con la muerte del Mesías. Y para eso vamos a leer Éxodo capítulo 11, versículo 4, dice: Dijo pues a Moisés: Hashem ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, la cual nunca hubo ni jamás habrá. Entonces, hay una advertencia a Faraón para que deje salir a su pueblo. Y yo quiero que pensemos un poquito cómo podemos interpretar a Faraón en este momento y cómo pudiéramos mirarlo. Pudiéramos ver que Faraón, o literalmente en la Biblia Faraón, es el gobernador que tiene al pueblo de Israel esclavizado en Egipto. Eso es lo que nosotros interpretamos, digamos, literalmente. Pero también en cada uno de nosotros hay un faraón. Hay un faraón que no nos permite que nosotros podamos ser libres para servirle a Hashem. Y es contra ese faraón que nosotros tenemos que luchar. Contra esa fuerza que está en contra de nuestra naturaleza. Había un comentario rabínico que dice que los perros en Egipto, cuando ellos sintieron la presencia del ángel de la muerte, no ladraron. Y es por eso que hay una ley, hay un mandamiento o una ley que dice que cuando tú tengas un pedazo de carne que no sea kosher, no debes de botarla, sino que tienes que dársela a los perros. A raíz de ese mérito que ellos tienen, porque en el momento que sintieron la presencia del ángel de la muerte, ellos, en vez de ladrar, no lo hicieron, se quedaron callados. Entonces, los sabios o los rabinos dicen que la razón por la cual se le premia al perro de esa manera es porque en ese momento él actuó en contra de su naturaleza. Esa es la razón principal. O sea, porque lo normal es que un perro ladre. Pero en ese momento no ladró. Entonces, que eso nos enseña o nos alude a que hay algo en nuestro cuerpo con el cual debemos de luchar y que es natural en nosotros. O sea, el humano, en el humano hay una naturaleza pecaminosa. Y cuando nosotros luchamos contra esa naturaleza pecaminosa, es cuando recibimos ese mérito del perdón de los pecados. Cuando nosotros nos oponemos al mal que está dentro de nosotros. En otras palabras, nos otorgan méritos por ese esfuerzo que hacemos. Nosotros nos preguntamos por qué Dios permitió el mal en nosotros. Bueno, precisamente para eso. Para que alcancemos los méritos. Porque estamos, ¿qué cosa? Luchando contra nuestra naturaleza. Y fíjense que cuando hablamos de luchar en contra de nuestra naturaleza, no solamente estamos hablando de luchar contra lo que hay dentro de nosotros, sino con lo que hay alrededor de nosotros. Y eso lo vamos a aprender en esta parashá. ¿Por qué ustedes creen que Dios perdona al pueblo hebreo y no al egipcio
si, digamos, el pueblo hebreo estaba de la misma manera contaminado con la idolatría como lo estaba el pueblo egipcio. Entonces, ¿qué marcó la diferencia? ¿Qué fue lo que marcó la diferencia? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, lo que sucedió fue que ellos colocaron sangre. ¿Pero de dónde sacaron la sangre? Colocaron sangre en las puertas. Eso es lo que nos enseña la palabra, que los hebreos colocaron sangre en las puertas y que cuando el ángel de la muerte pasó sobre esa puerta, o sea, sobre esa casa, cuando miró la puerta con sangre, sencillamente saltó la casa y entró donde no había sangre. Y por lo tanto allí fue donde él atacó y mató al primogénito. Entonces, fíjense lo siguiente. Tanto los israelitas como los egipcios estaban sumergidos en la idolatría. Y como ya les he explicado en otras ocasiones, Israel al principio moraba en una tierra aparte a los egipcios. Con el tiempo se fueron asimilando y llegaron a vivir juntamente con ellos. Porque si el ángel, digamos, brinca la casa, quiere decir que los hebreos estaban viviendo juntamente con los egipcios. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? La pregunta es, ¿qué fue lo que hizo que Dios perdonara a los hebreos y que no perdonaran a los egipcios? Bueno, la razón es que en el momento que se le pide al pueblo de Israel sacrificar o pintar las puertas con la sangre de un cordero que tenían que sacrificar, se encontraron con un gran problema. Y es por eso que Moisés le dice, no podemos hacer esto, Señor. No lo podemos hacer aquí en la tierra de Egipto porque estaríamos haciendo una abominación para ellos. En otras palabras, lo estaríamos retando a ellos. Estaríamos yendo en contra de ellos y eso no nos van a perdonar. Moisés sabía perfectamente sus creencias. Moisés había sido criado allí. Él sabía que el cordero era considerado un ídolo para los egipcios. Así que colocar la sangre en las puertas estaba retando a los egipcios. Y mucho más, matar el cordero a quien ellos consideraban como un ídolo era todavía una ofensa mucho mayor. Entonces, esa obediencia a que ellos fueron en contra de esa naturaleza que los rodeaba en ese momento es lo que hace que ellos obtengan los méritos necesarios para que Dios los perdone. En realidad no fue la sangre la que los perdonó. En realidad no fue eso la sangre. O sea, en realidad no fue la sangre. Fue la obediencia a que ellos tenían que, a pesar de que tenían que enfrentarse al comentario o a lo que podía decir el pueblo egipto, ellos tomaron la decisión de obedecer a Dios. Y es por eso que hay un comentario rabínico que dice que Moisés le dijo a Dios que no lo iba a hacer o que no debería de hacer eso o que si lo hacía iba a tener problemas. Y Hashem le dice, si no sacrificas el cordero no puedes salir. Era una condición. Si no sacrificas el cordero no sales de Egipto. O sea, fíjense lo que nos encontramos acá. Porque la gente piensa que la sangre como tal lo salvó. La sangre no tiene ningún efecto. Lo que produce la salvación de ellos es que ellos retaron a esa fuerza que estaba alrededor de ellos. En obediencia a Hashem. No les importó arriesgar su vida, ¿verdad? Sacrificando el ídolo que era para los egipcios el cordero. Y que además con la sangre del ídolo pintar las puertas de su casa. Como una señal visible de que ellos habían sacrificado al ídolo que ellos habían de alguna manera conocido en Egipto.
O sea, estaban renunciando de esa manera a ese personaje que de alguna manera ellos habían conocido allí y que con el tiempo se habían asimilado digamos, a las creencias egipcias y por lo tanto formaba parte de su culto. Entonces, el sacrificio al cordero, lo que realmente representa era la negación a la idolatría que ellos habían asimilado o que habían recibido en el pueblo de Egipto. Es lo que los salva a ellos. ¿Y por qué nosotros hablamos de esto? ¿Por qué es tan importante para nosotros? Porque a nosotros nos pasó algo parecido. Por eso yo le digo que la historia se repite. Nosotros en el Egipto espiritual terminamos abrazando al Mesías y convirtiéndolo ¿en qué? En un ídolo. Y no cualquier ídolo. Para el cristianismo, el Mesías no solamente es el Salvador, es el creador de todas las cosas. Ese es el concepto que existe dentro del cristianismo. Por ignorancia terminamos siendo asimilados por esa doctrina extraña que un día llegó a nuestros pensamientos. O sea, los hijos de Israel que un día se esparcieron por las naciones, que llevaban esa simiente, de alguna manera, dentro de ellos, terminaron asimilándose a las creencias paganas. Fíjense que cuando los primeros creyentes que aceptaron el mensaje de los apóstoles, o en este caso vamos a decir, de Pablo y sus compañeros, para nada en la mente de ellos el Mesías era Dios. Era el Mesías, prometido por Dios a Israel, y que por el rechazo, digamos, el rechazo que recibió en su pueblo, Dios le abre una oportunidad para que ellos regresen al pacto. Así lo veían ellos. Sin embargo, con el tiempo hubo una transformación en esa fe y terminaron convirtiendo al Mesías judío en un Dios pagano a quien se le rinde culto. Y no solamente eso, quien se lleva la gloria que solo le pertenece al Padre. Porque ¿qué dice las Escrituras? Yo soy Hashem, fuera de mí no hay quien salve. Quien nos está salvando es Hashem, realmente. Pero Él termina siendo el Salvador y no solamente eso, el creador de todas las cosas. En otras palabras, la historia se vuelve a repetir. Hay un personaje, ¿verdad?, a quien nosotros tenemos que sacrificar para que nosotros podamos salir de Egipto. Y si nosotros no logramos entender lo que es sacrificar al cordero, desde ese punto de vista estamos en graves problemas. Sacrificarlo no es solamente que Él muera, es dejar que Él exista en nuestras vidas como nosotros lo hemos creído. Aceptar al verdadero Mesías de Israel, no el Mesías que ha sido creado en Roma. Porque eso es un agente extraño a la fe que nosotros tenemos. Es un pensamiento totalmente distinto. Y ya nosotros conocemos todo lo que ha sucedido con la aceptación de crear un nuevo personaje, porque no solamente lo colocan en la posición de Dios, sino que aparte de eso rompe con la ley, rompe con el pueblo de Israel, santifica según ellos los alimentos impuros. En otras palabras, va en contra de la Torá. Y por eso se le demanda al pueblo sacrificar el cordero. Y por ese acto es que ellos reciben los méritos de salir.
sea, en otras palabras, no es la sangre como tal. No es la muerte del Cordero como tal. Es la negación a seguir arrastrando con esa creencia. O sea, yo me niego a creer que eso es un Dios. Yo renuncio a ese Dios. Y como renuncio a ese Dios, ¿qué hago? Lo destruyo. O sea, yo lo sacrifico. Y, y para que vean que lo sacrifiqué, voy a tomar su sangre y voy a pintar las puertas de mi casa. Para que todo el mundo vea que en mi casa yo estoy renunciando a ese Dios. Miren lo interesante que es esto. Por eso les estoy tratando de explicar que todo esto que nosotros estamos aprendiendo aquí nos va a llevar a mirar a Yeshua de una manera totalmente distinta. Y a mirar la muerte de los corderos o la muerte del cordero de una manera totalmente diferente a como nosotros la teníamos. ¿Por qué tocamos este tema? Porque ya hemos hablado muchas veces que en el cristianismo hay una creencia de que el Mesías venía exclusivamente a morir. O sea, él no tenía otra opción. Y de eso vamos a hablar más adelante, por eso les pido que tengan paciencia y vamos a hacer un estudio o una miniserie, si se puede decir, de si fue una bendición o no la muerte del Mesías. Pero vamos a seguir en lo de hoy. Encontramos entonces que Moisés le dice al pueblo, mire, si no sacrificamos el cordero o si no obedecemos lo que Hashem nos dice, pues sencillamente no vamos a poder salir de aquí. Y entonces eso obligó, si se puede decir de alguna manera, o motivó a los hebreos a tomar la decisión de ir en contra de esa fuerza que dominaba el lugar donde ellos estaban. Ellos estaban yendo en contra del que estaba al lado de él. En otras palabras, estaban arriesgando su vida. Y por arriesgar su vida, sacrificando el cordero, entonces reciben los méritos para tener la libertad. En otras palabras, no se puede obtener una libertad en cobardía. ¿Recuerdan las palabras? Mira que te mando que seas fuerte, que seas valiente. Eso aplica para todos nosotros. Se debe de ser valiente. No importa lo que te diga tu amigo, no importa lo que te diga tu vecino, no importa lo que te digan tus familiares. Cuando tú tomas la decisión de servir a Hashem, tú tienes que entender que vas a tener que sacrificar todo eso, porque te lo van a demandar. Vas a perder a tus amigos, vas a perder muchas cosas, pero esa pérdida, ese sacrificio que tú estás haciendo, te va a dar los méritos necesarios para que Dios encuentre gracia en ti. Para que Dios pueda seguir, llevarte de la mano a lograr el objetivo que Él tiene contigo. O sea, que no creamos que las cosas no tienen un precio, porque desde aquí lo vemos. Desde aquí miramos que todo tiene un sacrificio. Oponerte a ese sistema que te está gobernando. Oponerte a tus familiares, a tus amigos. O sea, si tú no tomas la decisión de dejar eso por seguir la fe verdadera, por seguir al único Dios verdadero, pues entonces no eres merecedor de la gracia de Hashem. Y eso lo vamos a ver en todas las ocasiones. O sea, a través de la historia lo vemos con Abraham. Deja tu parentela, deja tu familia, deja la tierra. Y a Noé le dice, bueno, olvídate de todo esto, hazte un barco, constrúyelo, te vas a salvar. Y así se va repitiendo la historia. Hasta las palabras del Mesías que dice, el que no deja, ¿qué cosa? Padre, madre, hermanos, familia, por mí, no es digno de mí.
se está refiriendo a precisamente eso, que va a llegar un momento en la historia o va a llegar un momento en tu vida a que tú vas a tener que renunciar a su amor. No es que tú renuncies a su amor, es que ellos te van a dejar. Se lo dijo a Pablo, vas a sufrir por causa de mi nombre. Ahora, el sufrimiento que Pablo tuvo no fue de parte de los gentiles, ¿o sí? Fue de sus propios hermanos que lo rechazaron. En otras palabras, él tuvo que poner en una balanza. Dice, obedezco a Dios y hago lo que Él me dice que tengo que hacer, o le agrado a los hombres y continúo sus pensamientos, sus ideales. O sea, todos tenemos que tomar un sacrificio, que es el sacrificio que nosotros hemos tenido que tomar. Por eso, mis hermanos, yo les insisto, que el éxodo que aparece aquí en la Biblia, se repite en cada uno de nosotros. Se repite en cada uno de nosotros. Si no salimos de allá del sistema, si no dejamos con dolor las amistades que un día conocimos allá, los amigos que teníamos, inclusive si no tomamos la decisión digamos, de arriesgar la amistad con nuestras familias, que nos pasa muchísimo, pues sencillamente no vamos a salir de Egipto. Estaremos todavía abrazando ese sistema. Y eso, cuando tomamos la decisión de dejar todo eso o de arriesgar todo eso por seguir la Torá, entonces es cuando obtenemos los méritos. No, hermanos míos y amigos míos, no existe nada gratis, no existe. Todo tiene un precio. Todo. Aún el pecado tiene un precio. Todo tiene un precio. Y si nosotros no sacrificamos lo que debemos de sacrificar, cuando Hashem nos llame, no vamos a tener los méritos necesarios para ser llamados sus hijos. Amén. O sea que ese sacrificio como tal del Cordero implica el sacrificio que tenemos que hacer cada uno de nosotros cuando somos llamados. ¿Por qué? Porque vamos a ser perseguidos. ¿Recuerden lo que le pasó a Jacob? Jacob se tuvo que venir de noche a escondidas de su tío porque él sabía que su tío lo podía matar. Y para entrar a la tierra prometida sabía que se tenía que enfrentar a otra persona que lo estaba esperando para matarlo. En otras palabras, nos pasa exactamente a nosotros lo mismo. Nos vamos del lugar donde estamos y ya no nos quieren allá, pero tampoco cuando llegamos al otro lugar nos reciben con bombos y platillos. Nos pasa exactamente lo mismo, mis hermanos. A Jacob lo dejan, o sea, Jacob se tiene que ir del tío, ¿verdad que sí? El tío es el que le controla el dinero, el que lo engaña, el que lo usa, el que lo pone a trabajar, y ese es el sistema donde nosotros estábamos. Nosotros nos vamos escapando de allí, del tío, de Labán. Pero cuando llegamos a la tierra prometida, nos está esperando el hermano mayor. Y nos dice, ¿para dónde vas tú? No, con ese Mashiach tú no entras acá. ¿Cómo le parece? ¿Se repite la historia con nosotros, sí o no? Se repite. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dejarnos vencer por eso? ¿O sencillamente enfrentarlo, sacrificar las amistades? Y si no nos quieren aquí y no nos quieren allá, con que nos quiera el Eterno es suficiente. Así de sencillo. Si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Y no importa dónde nosotros no nos quieran recibir. A nosotros nos importa que el Padre nos quiere recibir. ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? El hijo no entra a la fiesta, pero el Padre sí recibe al hijo. Y eso es lo que a mí me importa. Y lo que le debe importar a cada uno de ustedes. Entonces, cuando Dios le dice a Moisés, dile a Faraón esto. Dile, si él no deja salir a mi pueblo, yo voy a matar a su primogénito. Lo voy a matar. Va a morir. Ya habíamos hablado que el primogénito representa ¿qué cosa?
tu descendencia, tu vida. La vida que continúa después de ti. Vamos a decirlo de esa manera. Entonces, se le dice a Faraón las palabras de Dios a través de Moisés. Faraón obedeció, ya sabemos que no obedeció. ¿Y qué trajo como consecuencia? La muerte de su primogénito. Y dice la Biblia que hubo un gran dolor en Egipto, como nunca antes había ese tipo de dolor. O sea, como nunca antes lo hubo, ni lo habrá jamás. Y hubo un gran clamor en toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás lo habrá. Había un dolor, un clamor, como nunca antes se había visto. Pero no solamente como nunca antes se había visto, sino como nunca antes se verá jamás. ¿Por qué está hablando en pasado y futuro? Porque depende de nosotros nuestro futuro. Cuando a nosotros nos piden sacrificar el faraón que tenemos en cada uno de nosotros, si no tomamos la decisión correcta, si no obedecemos a lo que Hashem nos manda hacer, pues sencillamente el dolor no será momentáneo, sino que será un dolor eterno o será un dolor para siempre. En otras palabras, perderemos nuestra vida. Así de sencillo. La muerte del primogénito. ¿Por qué les estamos hablando? ¿Por qué les estoy hablando de que en nosotros existe un faraón? Porque ese es el que se adueña de nuestras vidas y el que impide que nosotros nos desarrollemos o que rectifiquemos nuestros errores. Un faraón en nuestras vidas, ¿qué puede ser, hermanos míos? A ver, ¿alguien me da un ejemplo de un faraón? El orgullo puede ser un faraón. Mi fe puede ser un faraón. Si yo no dejo la fe que yo creo que es correcta, cuando estoy recibiendo el llamado de Hashem, eso se convierte para ti en un faraón que no te deja salir a la libertad. Faraón es el que impide que el pueblo vaya a pactar con Dios en el Sinaí. Dile a Faraón que deje salir a mi pueblo para que me haga fiesta en el desierto. No es otra cosa que deja salir a mi pueblo porque yo tengo una boda con ellos en el Sinaí. Eso es lo que le está diciendo Hashem. Entonces, esa fe que tienes, esa creencia que tienes, el orgullo que está en ti, la terquedad que traemos nosotros de nacimiento, ese puede ser el faraón que nos tiene agarrados y que nos impide que nosotros nos encontremos con nuestro esposo allá en el Sinaí. Estamos entendiendo esto porque esto es realmente profundo. Esto es verdaderamente profundo. ¿Por qué les estoy hablando de esto? ¿Y por qué les dije al principio que la muerte del primogénito la vamos a relacionar con la muerte del Mashiach? ¿Cómo vamos a encontrar aquí digamos, una conexión? Por lo que les estoy tratando de explicar ahora. Faraón representa también lo que hay dentro de nosotros, que nos impide la libertad. ¿Qué es lo que nos impide la libertad a nosotros, hermanos míos? El deseo de pecar, el deseo de violar la ley, el servir al Yeser Hará. Entonces, tiene que haber en nosotros una fuerza que luche contra naturaleza. Hay algo que tenemos que hacer nosotros, como hicieron los perros. Los perros no ladraron. O sea, se fueron en contra de su naturaleza. Igual tenemos nosotros que atravesar por el mismo sistema. O tenemos que hacer, digamos, los mismos pasos que hicieron ellos. Luchar en contra de nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es pecar. ¿Cierto o no es cierto? Esa es la naturaleza humana. Traemos dentro de nosotros una naturaleza pecaminosa. Pero necesitamos vencer eso. Necesitamos ir en contra de esa naturaleza para que podamos recibir los méritos. Vuelvo y le repito, hermanos míos,
No piensen que la salvación es gratuita. No lo crean. Eso es una mentira. Se requiere de que hagas un esfuerzo, de que sacrifiques algo. No se trata de creer solamente. Se trata de renuncia, se trata de creer y se trata de conversión. Si no, lean las Escrituras. Hay que convertirse. No solamente decir que el pecado no sirve. ¿Verdad que no? Pues vemos el caso de Judas, ¿no? Judas se entristeció, él se enojó, tiró las monedas, hizo todo lo que tenía que hacer, pero no se convirtió. No regresó donde el maestro y dijo, maestro, perdóneme, lo traicioné. Yo sé que tú me vas a perdonar, pero no lo hizo. Él había oído el mensaje del maestro. Si tu hermano peca contra ti, tienes que perdonarlo 7 veces, 70 veces 7. Él había oído ese mensaje, pero pues él no le hizo caso a eso. ¿Ustedes creen que si él se hubiese regresado, Dios lo hubiese perdonado? ¿O el Mesías lo hubiese perdonado? Por supuesto que sí. ¿No perdonó a Pedro? Hicieron exactamente lo mismo. Casi lo mismo. No hay mucha diferencia, pero lo perdonó. Así que Judas se podía devolver, pedirle perdón al maestro y el maestro lo hubiera perdonado. Y la historia hubiera sido otra. Entonces no se trata de arrepentirse nada más. Se trata de convertirse. O sea, que todo tiene un precio. No es gratis nada más, hermano. Eso es una mentira. Entonces, continuamos. El faraón, como les explicaba, es aquel ser que se adueña de nuestras vidas y que impide que nosotros recibamos la libertad. Y porque nosotros estamos esclavizados en el pecado, precisamente por esa razón no podemos casarnos con Hashem en el Sinaí. Porque Hashem no se puede casar con una persona que está comprometida con otro. Tiene que ser libre. ¿Verdad que sí? No se va a casar con alguien que todavía esté pensando en su antiguo esposo o su antiguo novio. Porque por esa razón no entraron los que salieron de Egipto, no entraron a la tierra prometida, sino que fue otra generación. Porque ¿qué fue lo que pasó en el Sinaí? Mientras Moisés buscaba el contrato, se regresaron a su antiguo novio. Fabricaron 2 becerros y comenzaron a adorarlo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Dios? No, esta gente no están todavía ready. No están ready para casarse conmigo. Así que no los voy a meter en la casa. No los voy a meter en la casa. Sí, porque el hombre tenía que llevar a la mujer a la casa. No los metió, lo dejó afuera. Se murieron en el desierto. O sea, no se llevó la mujer para la casa. No estaba lista. Entonces, ese puede ser un faraón en nosotros. Aquella fuerza que te impide a que tú vayas a buscar la verdadera libertad. En otras palabras, te dejas dominar por el pecado. Te dejas dominar por el Yeser Harat y tienes que luchar en contra de eso. Ojo con esto, hermanos míos, porque eso es lo único que te va a otorgar los méritos para que Hashem diga, ella es una mujer libre, yo me puedo casar con ella. En otras palabras, el miedo que puede sentir el creyente de dejar su congregación, de dejar sus amigos, de dejar su fe, de dejar su religión, se le convierte a esa persona en un faraón. Y es por esa razón que los creyentes en el cristianismo dicen que la ley está abolida, que los mandamientos son para Israel, no para ellos, porque se les convirtió su fe, su religión en un faraón que les impide que ellos vayan al Sinaí para comprometerse con Hashem. ¿Cómo le parece? ¿Y qué pasa cuando Faraón no obedece?
¿Qué pasa cuando el creyente tiene un faraón dentro de él y se niega al llamado de Dios? ¿Qué pasa con ese creyente? Le viene la muerte del primogénito. ¿Qué es la muerte del primogénito? La muerte de su vida, la existencia. O sea, Dios demanda de nosotros firmeza. Dios demanda fidelidad. Y Dios demanda de que seamos valientes, fuertes. Por eso dice que los cobardes no heredan el reino de los cielos. Se requiere de valentía. El cobarde es el que piensa, hombre, ¿cómo así? ¿Voy a tener que soltar esta congregación si toda la vida he estado acá? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a decir? Atrévete. Atrévete a decirle a tu comunidad, atrévete a decirle a tu congregación, mira, lo que hemos estado aprendiendo por muchos años es una equivocación. Seguramente se te van a ir muchísima gente, pero con los que te quedes, tú puedes estar totalmente seguro que esos que te quedes, con los que te quedes, vas a formar la nueva congregación que Hashem quiere que formes. Y te van a sostener, no te preocupes. Van a ser verdaderamente fieles. Porque esos son los reales. Esos son los verdaderos. Por eso tienen que ser valientes. Hay muchos que dicen, no, yo no voy a perder esta congregación que tengo. Hay muchos que dicen, no, pues yo no voy a dejar mi religión. Es mi familia, mis amigos, yo todo el mundo que conozco lo tengo aquí adentro. Y a nosotros, hermanos, nos ha tocado atravesar por eso. Yo les hablo por experiencia propia. A nosotros nos tocó dejar todo. Todo, literalmente todo. Nuestros amigos, nuestras familias, las amistades, la congregación, porque si no lo hacía, sencillamente no podía ir al Sinaí, porque Faraón me tenía retenido. Así que negar o negarme a todo eso o renunciar a todo eso me otorga méritos. Y por eso, hermanos, soy merecedor de recibir la Torá. Por eso el creyente no recibe la Torá en las iglesias. El creyente tiene una religión. Nunca van a tener la Torá. Ellos no celebran el Shabbat. Si supieran la fuente de bendición que es el Shabbat o el medio de bendición que es el Shabbat, ellos lo abrazarían. ¿Qué recibimos nosotros en el Shabbat? A ver, recibimos un nuevo espíritu. ¿No dicen los sabios que en el Shabbat nos entregan una nueva alma? ¿Recibimos qué cosa? Maná. Es en el Shabbat donde Dios sirve la mesa. Entienda esto, hermanos míos. No es el domingo, no es el viernes. Él la sirve en el Shabbat. Él entrega el maná, es en el Shabbat. En los otros días el hombre prepara su propia comida. En el Shabbat, Dios sirve la comida que vamos a comer. Él es el que habla, no el hombre. Entonces, si nosotros ignoramos todo eso, no perdemos esa gran bendición. ¿Por qué? Porque es en el Shabbat donde Él invita. Es el Shabbat el día que Él escogió para ser santificado. Por eso, hermanos míos, es que perder el Shabbat es un castigo para el hombre. Y por eso Dios le demanda tanto al hermano mayor, le demanda tanto al judío. Porque ellos, a pesar que no tienen al Mashiach, ellos tienen la Torah y tienen el Shabbat. ¿Sí recuerdan las palabras del maestro? Ustedes tienen las escrituras. Ahí están. Escudriñenlas. Ustedes me pueden encontrar. Pero hay otros que no tienen nada de eso. A ellos es que yo tengo que llegar. No tienen nada. No tienen Shabbat, no tienen promesa, no tienen nada.
Ustedes sí tienen. Si el creyente cristiano conociese la bendición que es el Shabbat, nunca en su vida se congregaría un domingo. Jamás. Jamás. Si supiera qué cantidad de bendición desciende del cielo en este día. Si supiera que en este día nosotros recibimos las fuerzas para continuar nuestra vida. En este día recibimos la energía espiritual para mantenernos durante toda esta semana. No se requiere de tanta oración, de tanto ayuno, nada de eso. Se requiere de obediencia, porque la obediencia es mejor que los muchos sacrificios. Hay personas dentro del sistema religioso que ayunan, oran, se arrodillan. Ahorita estábamos hablando con el hermano de que hay personas que van a los ídolos y caminan de rodillas, kilómetros, se les rompe las rodillas, los niños caminan con sed, con hambre, para ofrecerse ofrecerle sacrificios a los ídolos allá en su país. Estábamos hablando de eso, y delante de Dios eso no tiene ningún valor, porque los sacrificios delante de Él no tienen valor si no van acompañados de obediencia. Es la obediencia lo que Dios demanda. O sea, no importa que tú dures todo el domingo en la iglesia. Eso no es, no. De que tú te levantes a las 6 de la mañana y ayunes, porque lo hacen. Y estás en el servicio y no comes, y luego del servicio pasas a las 3 de la tarde y a las 4 de la tarde te tomas una sopita y luego continúas en el servicio de la noche y para ti eso es maravilloso, pero en desobediencia no tiene ningún valor delante de Hashem. Bien, mis hermanos, entonces, regresamos. Lo que hizo que Israel saliera de Egipto fue ¿qué cosa? Obedecer, a sacrificar su fe. Porque tanto los israelitas como los egipcios habían caído en las mismas creencias. La gente no sabe eso. La gente piensa que los hebreos se mantuvieron puros en Egipto. No, señor. Porque la historia se tenía que repetir. Nosotros, ¿cómo caímos? Cuando dejamos al Dios verdadero, caímos en los ídolos, arrastrados por las religiones. A nosotros nos sucedió lo mismo. Caímos igual que cayeron los hebreos en Egipto. Fuimos arrastrados por la fe del mundo. Así que se repite lo mismo. Bien, vamos entonces a irnos enfocando en lo que tiene que ver con la muerte del primogénito. Y miren lo que dice las Escrituras, porque es necesario que veamos esto. Dice, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono. Ahora, vamos a trasladarnos a la aparición del Mashiach, de Yeshua. Vamos a trasladarnos a ese momento de la historia. ¿Y por qué vamos a trasladarnos allá? Porque estamos hablando del primogénito, ¿verdad que sí? ¿Y qué dice la Biblia? Que Él es el ¿qué? El primogénito de toda la creación. Él es el que estaba en la mente de Hashem antes de Abraham. Estaba Él en la mente de Hashem. Él fue en quien Dios pensó en primer lugar. Por eso es el primogénito de toda la creación. Dios sabía que se requería de un Mesías para continuar la vida. Dios sabía que se requería de esa figura para que rectificara al hombre caído. Por lo tanto, Él es el primogénito delante de los ojos de Dios. Por eso es el más querido. Por eso Él fue ungido de una manera especial. Recuerden que todo lo que hacía Él no lo hacía por voluntad, digamos, con su propia fuerza. Porque hay personas que piensan eso.
Sí, hay personas que creen que todo lo que él hacía lo hacía porque pues él tenía un poder, digamos, propio, y él podía hacer eso porque según el cristianismo, pues que él era Dios, entonces él podía hacerlo. Pero eso no es lo que dicen las Escrituras. Las Escrituras dicen, nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está contigo. Eso se lo dijo Nicodemo. Las obras que yo hago, dice él, no las hago por mi propia cuenta, sino las hace el Padre que está en mí. En otras palabras, lo que él hacía, lo hacía porque había sido ungido con un poder especial. Entonces, ese ser que fue ungido con un poder especial, ¿dónde tenía que sentarse? ¿Qué es lo que él, cuál era el destino de él, o cuál era la posición que él tenía que tomar frente al pueblo de Israel y del mundo? No era otra cosa que el trono de David. Él venía reclamando la silla de David. Entiendan esto, hermanos míos. Cuando él se presenta como el Mashiach, él está reclamando el trono de David. Por eso le manda decir al que estaba en el trono que es una zorra. Así le dijo. Dile a esa zorra, en otras palabras, dile a ese que está allí en el trono, refiriéndose a Herodes, que él está sentado en una silla que no le corresponde, que llegó el que verdaderamente tiene que estar allí. En otras palabras, eso es lo que le está diciendo. Dile que se le acabó el tiempo, que llegó uno que le va a reclamar la silla. Pero ¿cómo se encuentra el pueblo de Israel en ese momento que viene el primogénito de la creación a reclamar la silla? En otras palabras, por eso les estoy dando la comparación de la muerte del primogénito, de Faraón que se iba a sentar en su trono. ¿Cómo se encuentra el pueblo de Israel en ese momento cuando hace la aparición el Mashiach y él está, está pidiéndole al pueblo lo que siempre les vuelvo a repetir, que no existe nada gratis? Él está exigiéndole al pueblo algo a cambio de establecerle el reino de los cielos en la tierra de Israel y en todo el mundo. ¿Cómo se encuentra el pueblo? ¿Con deseos de matar al faraón que tenían adentro o no? ¿De sacrificar ese faraón? No, hermanos míos. Ellos amaron más la religión que tenían dentro de ellos, la fe que ellos habían recibido, la cual se había mezclado con las filosofías griegas, que la verdadera, la verdadera fe de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. En otras palabras, no estaban preparados para recibir el gobierno del Mashiach. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Se pudo Mashiach sentar en el trono? ¿Qué tuvo que suceder con él? ¿No tuvo que morir el primogénito? Por eso les estoy diciendo que estamos relacionando la muerte del Mesías, de Yeshua, con la muerte del primogénito. Lo estamos conectando allí. Cuando él llega a Israel, él le dice, les voy a establecer el reino, necesito que se arrepientan. ¿Se arrepintieron, sí o no? Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Por qué cambió él el mensaje? Porque él miró que su pueblo no estaba arrepentido y que no tenía ninguna intención de hacerlo. En otras palabras, no estaban decididos. No estaban decididos a salir de ese sistema que los había abrazado. Se acostumbraron, hermanos míos. Así de sencillo, se acostumbraron. Y prefirieron, hermanos, las religiones de los hombres que la palabra que procedía del Eterno.
Y como no merecían al Mesías en ese momento, ¿sabe qué hace Dios? Sacrifica al primogénito. Se los quita por un tiempo. Ahora sin el primogénito de toda creación, y ustedes solos, vamos a ver si se arrepienten. Por eso les estoy explicando, mis hermanos, que vamos a abrir una serie o una miniserie de si fue de bendición o no la muerte del Mesías. Si realmente fue una bendición para la humanidad. Eso lo vamos a estudiar. Pero lo que les estoy tratando de explicar ahora es que ¿se pudo sentar el Mashiach en el trono, sí o no? ¿El primogénito de Faraón se sentó en el trono, sí o no? No se sentó. ¿Se pudo el Mashiach sentar en el trono de David? No se sentó. Recibió una corona de espina en vez de una corona real. ¿Y por qué razón? ¿Porque no estaba en la capacidad de establecer el reino de los cielos? ¿Qué le dijo él a Pilatos? Si yo oro, no viene un ejército de ángeles a la tierra y me defiende y destruye todo esto. Él estaba en la capacidad de hacerlo. ¿Por qué no lo hace? Hermanos míos, ¿por qué no lo hace? Porque no estaba preparado Israel. Porque se repite la historia. Cuando Israel salió de Egipto, no estaba preparado para casarse en el Sinaí. No estaba preparada, necesitaba más tiempo. Y eso era nada más y nada menos que una profecía de lo que iba a suceder cuando el segundo Mashiach regresara, o viniera, perdón. Cuando el segundo Mesías hiciera su aparición, iba a suceder exactamente lo mismo. De la misma manera que Israel no estaba preparada para salir de Egipto, no estuvo preparada para recibir al Mesías. Así de sencillo. ¿Y qué hace Dios? Lo retiene para él. Por eso vamos a ver que en la ley que Dios le entrega al pueblo, el primogénito tenía que ser ofrecido para él. Ya están entendiendo por qué el primogénito se ofrecía, no solamente de los hombres, sino de los animales, se ofrecía al Eterno. ¿Ya estamos entendiendo por qué? Porque como el primogénito de la creación iba a ser rechazado, ¿a quién lo tenía que recibir? A ver, ¿quién lo tenía que recibir? El Padre. El Padre tenía que recibirlo y tomarlo para él. O sea, se cumple lo que Dios les está demandando en la ley con la muerte del Mesías. Si tú lo rechazas y lo entregas a la muerte, mátenlo, nosotros no lo queremos. ¿Qué pasa? ¿A quién se lo estás entregando? ¿Qué dice la Biblia? El cuerpo regresa al polvo del cual fue tomado y el espíritu ¿a dónde? A Dios que lo dio. O sea, se lo estás entregando al Padre, lo estás ofreciendo al Padre, se lo estás regresando. En otras palabras, ¿sabes qué, Padre? Toma esto, nosotros no queremos eso. Le estás regalando el regalo que Dios te está dando. O sea, el Mesías es un regalo para su pueblo. ¿Por qué? Porque es el pueblo de pacto. Es el pueblo que tiene esperanza, que está esperando el Mesías. Dios se lo entregó a ellos, pero no lo quisieron. Se lo regresaron al Padre como un regalo malo, como algo que no tiene valor. Entiendan esto. La muerte del Mesías es el rechazo de su pueblo. Perdón, el rechazo del pueblo del Mesías es lo que produce la muerte y por ende la entrega o el recibimiento de parte del Padre del primogénito. En otras palabras, lo obligó a cumplir que el primogénito tenía que ser entregado para el Padre. El Padre los obligó a ellos, si lo pudiéramos decir de esta manera, a que se cumpliera esa ley
de que todo primogénito en Israel tenía que ser ofrecido a Hashem. Es un poquito profundo, ¿verdad que sí? Es un poquito profundo. Los pensamientos de Hashem no son los nuestros. No son los nuestros. Les repito, hermanos, el Mesías es un regalo de Dios para la humanidad. Así de sencillo. Él viene a los suyos, a los que tienen la promesa, al pueblo de pacto. Allí viene Él. ¿Dónde hizo los milagros? ¿Afuera o adentro? ¿A quiénes sanó? A su pueblo. ¿A quiénes les dio vistas? ¿A quiénes le devolvió la vista? ¿A quién levantó de los muertos? ¿Delante de quién mandó a callar los vientos? Mandó a calmar las aguas. Delante de su pueblo. Es un regalo de Dios para ellos. Pero no lo quisieron. Así de sencillo. Se lo devolvieron al Padre para cumplirse que todo primogénito tenía que ofrecérselo a Hashem. En otras palabras, ellos cumplieron la profecía y el mandamiento sin darse cuenta. Como se lo regresaron al Padre, se quedaron sin Mesías y siguieron buscando otros Mesías. Ellos siguieron buscando otros Mesías. Más adelante se levantó Marco Shiva, a quien proclamaron Mesías. Comenzó a construir el templo, votó a los romanos de Israel. Y vinieron los romanos con mucho más fuerza. Destruyeron la ciudad completamente y mataron más de 1 millón de judíos en ese momento. Y a partir de ese momento, los judíos están esparcidos por todo el mundo, han sido expulsados de 180 países. En Alemania ya sabemos la historia. Y todavía, donde están perseguidos. Mis hermanos, yo les garantizo que el rechazo al Mesías ha sido en parte la razón por la cual el pueblo ha sido perseguido. Ellos dicen que no, que existe un antisemitismo. Así lo declaran ellos. Pero no pueden haber, hermanos, un efecto sin causa. Si el Mesías hubiese sido recibido por su pueblo, Él hubiese establecido el reino de los cielos, Israel estuviese gobernando en este momento. Así de sencillo. Israel estuviese gobernando en este momento. No existiera antisemitismo. ¿Quién iba a luchar contra el gobierno de él? Nadie. Por eso les estoy explicando de que no podemos culpar al antisemitismo como la causa única de perseguir a los judíos. Tuvimos que haber cometido un gran error. Y por supuesto que sí. Cuando nosotros conocemos al Dios verdadero y decidimos dejarlo por una imagen, hermanos, estamos cayendo en un lugar muy profundo. Cuando ya nosotros tenemos un compromiso, ¿por qué a Israel se le exige? Porque Israel está comprometido con Dios. Usted no le exige a una novia, usted le exige a la esposa. A la novia no le dice que le planche los pantalones, o la camisa, o que le sirva la comida. ¿Qué hay que hacer con la novia? Sacarla a comer, sacarla afuera, llevarla al cine, al restaurante, a la plaza. Eso es lo que hace uno con la novia.
Pero a la esposa uno le dice, mi amor, sírveme la comida. ¿Y saben por qué? Porque la esposa es la que hereda. Y si eso no lo entiende Israel, que Israel, por tener un pacto, va a recibir una herencia, por ende se le demanda mucho más. Estamos en graves problemas. Entonces, la muerte del primogénito del faraón, si lo miramos desde ese punto de vista, lo podemos conectar claramente, o de alguna manera, por decirlo así, con la muerte del primogénito de toda la creación. Cuando Israel recibió la visita del Mesías, el plan de Dios con el Mesías era establecer el reino de los cielos. Eso no hay duda ninguna. Está escrito y está documentado en los libros que tenemos nosotros. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse que vamos a sacar a todos estos romanos de aquí y lo vamos a hacer verdaderamente libre y vamos a establecer el reino de David. Ese era el propósito del Mesías. Y se los voy a demostrar. Voy a multiplicar los panes, voy a sanar a los enfermos, voy a levantar los muertos, para que ustedes vean que tengo autoridad sobre el mal y tengo autoridad sobre la naturaleza. Les voy a establecer el reino. Estoy ungido para eso. Cada milagro de él mostraba que él estaba en la capacidad de establecer el reino de los cielos. ¿Lo recibieron? No. Ya lo sabemos. Se lo entregaron al Padre como un regalo que no querían. Se lo ofrecieron al Padre. Le entregaron lo mejor que Dios nos podía entregar o que le podía entregar a Israel. Ahora, ¿le sucedió lo mismo a los gentiles? ¿Le sucedió lo mismo a los gentiles? Cuando él fue rechazado en su pueblo, ¿lo recibieron como tenían que recibirlo los gentiles? Esto es un tema para otra clase, hermanos. Vamos a dejarlo entonces hasta aquí y darle gracias a Hashem por la bendición que hemos tenido de conocer algo más de la muerte del primogénito. Hermanos míos, cuando no obedecemos la voz de Dios, que nos dice, sal de allí, deja ese marido que tienes, deja tu religión, muere al pecado, cuando no obedecemos esa voz, pues sencillamente, hermanos, no somos dignos de ir a comprometernos con Hashem en el Sinaí. Por eso nunca un creyente cristiano abrazará la Torá. Por eso él no abraza los mandamientos. Porque el amor a su religión es más fuerte que el amor que él siente por el Dios verdadero. Y eso sucede con cualquier religioso. Llámese budista, llámese islámico, musulmán, como quiera. El amor que él siente por su fe es mayor que el amor que él tiene por el Creador.